Buenas tardes. Agradecemos su presencia para participar el día de hoy en la primera sesión de Innovación y Direcciones con el Big Data. El día de hoy nos acompañan dos ponentes. El primero de ellos es Ben Butler, quien actualmente se desempeña como gerente senior de producto para Big Data y de su formación académica cuenta con una maestría en Administración de Negocios de la Escuela Fuqua de Negocios en la Universidad de Duke, una maestría en Ciencias en Administración de Sistemas de Información de la Universidad Estatal de Bowie, y una ingeniería en Sistemas de la Universidad de Virginia. En su experiencia profesional ha sido arquitecto de soluciones reconocido por el sector público del mundo entero en los servicios de red de Amazon y es actualmente gerente senior de producto para Big Data. Tiene una pasión por ayudar a agencias de gobierno, compañías y organizaciones que impulsan la innovación en sus productos y procesos mediante el conocimiento directo en sus datos. Las habilidades técnicas de Ben abarcan desde almacenamiento de datos a escala petabyte hasta arquitectura en tiempo real, arquitecturas no SQL de baja frecuencia en la nube. Como ex capitán condecorado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, Ben ha conocido a profundidad las aplicaciones críticas del sector público y de misión de operaciones. La mecánica es que enseguida les presento a nuestro siguiente ponente, pasamos a sus presentaciones y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Nuestro segundo ponente es Félix Edmundo Martínez Retama, quien es maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. En su origen es ingeniero biomédico por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones Microsoft México y entre su experiencia ha participado en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas de misión crítica basadas en tecnología Microsoft para instituciones de gobierno y del sector privado. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, con especialidad en bases de datos, plataformas de inteligencia de negocio y minería de datos. Ha desarrollado aplicaciones para plataformas Windows, web y dispositivos móviles. Es instructor certificado por Microsoft desde 1997 y también participa en comunidades relacionadas con temas de tecnología de información. Entonces, damos la palabra, por favor, a Ben Butler. Good afternoon. My name is Ben Butler, and I'd like to thank the United Nations and ANEHI for giving me the opportunity to speak today and talk to you about big data and the innovations in big data that Amazon's made with its Amazon Web Services, which is Amazon.com's cloud computing service. So thank you for your time today. I know it's the last session, so I appreciate your attendance and being here. So what is big data? So I'd like to talk about how we think about big data, and then what we've innovated in some of our web services around big data so that it is the fundamental technology to enable you to solve your big data problems and issues, especially in the geospatial context. And so what I'll do is talk a little bit under the covers about cloud computing and the big data services that we offer, as well as talk about a couple of success stories that our customers have innovated in a geospatial context with big data. And I just want to make a note, about 4 years ago, I was a systems engineer supporting Department of Defense analyst, and they were using geospatial tools, and it was my first foray into geospatial analysis, and also it gave me the opportunity to learn the benefits of cloud computing because these analysts wanted to try new geospatial tools and new data sets, but they couldn't get them on their production analytical network
because of security and funding reasons. And so what we did was we used Amazon Web Services Elastic Compute Cloud remote virtual servers to be able to log in, install those software, and install that data in a sandbox environment to be able to test and understand those new tools, and that way we could better justify using those tools on the production network. And that got me interested in Amazon Web Services, which has led me to cloud computing and big data today. And so for big data, we talk about when you need to store, analyze, collect, and visualize data that's off your laptop, where you have to get multiple people to collaborate on it. And it doesn't matter the size of it's hundreds of gigs or multiple petabytes, but it's when you have to innovate beyond the normal conventional tools to be able to effectively use data in a scalable fashion. So what we'll talk about is a couple of services that we've done where we've innovated along those dimensions. And so this is what I was talking about with it doesn't matter in scale for how small to how large. Big data is different from every use case. And so we're constantly creating more data with mobile, social, Twitter. There's lots of different feeds. And this is a report or graph from IDC, an international analyst. And they said that 75% of 1.2 zettabytes in the digital universe is unstructured. And 70% of that is user-generated through mobile, through blogs, through social networking. And then the growth is exponential, of course. The last 6 years, we've seen growth of 62% compounded annual growth rate. Also, another report from IDC has said that big data will explode 50 times that amount between now and 2020. So we have all this data from all these different types of sources. So the number of devices are increasing. We're hearing about the industrial internet and the Internet of Things, where it's not just people with devices, but actual machines that are generating lots of data as well in an exponential fashion. So it's becoming harder to collect, store, analyze, make sense, finding that needle in the haystack of the nugget of information or insight that you need out of big data. And this is where we see the innovation of cloud computing comes in, to be able to make sense of all those different dimensions of big data. And so I'll talk a little bit about Amazon Web Services, but what do we bring to the table, or what does cloud computing bring to the table along those dimensions that I mentioned before about big data? And we have innovations along the storage dimension, and we have services such as DynamoDB, S3, and Redshift, and I'll go into a little bit of what those are. And then in the compute side of it, so once you have it, being able to analyze it effectively in a more closer to a real-time format than ever before. And so I'll go through a couple of high-level big data services that we offer. The first one, Elastic MapReduce, I'll go into more detail exactly what that is, but that's basically Hadoop as a managed service, where Hadoop is the innovation that allows you to do distributed computing by breaking up and divide and conquer strategy, large data sets. But Hadoop doesn't solve the problem of managing the infrastructure or the clusters that are needed. And that's where cloud computing comes in. With our APIs and our scalable web services, we're able to put a wrapper around Hadoop and make it an easier service to innovate. And I'll talk about a couple case studies that use EMR. And then if you have a big data workflow from collection to storage to analysis and archiving, you can automate that workflow with data pipeline. And then Redshift breaks down the barriers of complexity and of cost of data warehouse solutions, where you can get a 1.6 petabyte cluster in about 15 minutes ready for you to load data in. And then how do you get large amounts of data into the cloud? And I'll talk about a little bit later why you'd want to do that, what are some of the advantages of that. But we have private fiber lines available that you can connect to the cloud. You can still use hard drives, ship them to us. We're used to FedExing packages, and so we're used to having packages sent to us. And then we have queuing services as well as a storage gateway that asynchronously backs up local storage into the cloud in a secure fashion and an automated fashion. So we have a lot of tools to get data into the cloud. And then along the database realm, we have several database solutions. Some of them
are managed relational databases such as MySQL, Microsoft SQL Server, and Oracle, where we can manage the headache of having a distributed, automatically scalable database solution. Or we have NoSQL options, so if you don't need a relational option and you need to be able to scale with lots of transactions, we have AWS SimpleDB and Amazon DynamoDB. And DynamoDB takes the lessons learned from Amazon.com's days of being able to do highly scalable key value stores. We're talking about hundreds of thousands to millions of reads and writes requests per second. And what Dynamo allows you to do is to be able to basically turn a logical dial of how fast you need to read or how fast you need to write it, and not have to worry about how much the data is stored or the operational burden to be able to scale in and out. And then S3, our simple storage service, our very first service, and the foundational storage service that I think is vital to big data. So this is an object store that can store any object from 1 byte to 5 terabytes in size, and then unlimited number of objects. So if you have a 20 terabyte file, you can just chunk it into 4 or 5 terabyte blocks. But the ability here is we have customers that have billions and billions of objects or millions of objects in S3, and it's scalable and durable for you. So it's just a put command or a get command and to be able to put and retrieve that information. And also along the lines with DynamoDB, we just released this last month, is a geospatial library, which makes it much simpler to be able to put in points of interest and coordinates and points into a scalable database solution. And then you can develop apps, and we have a sample iPhone app code that's on our GitHub page that you'll be able to create dynamic points of interest type apps where you put in a location of where you are, where that mobile device is, and it will provide points of interest around a certain radius or a certain rectangle of the size that you determine. And by being able to do this, we help innovate map and geospatial companies that are developing mapping platforms on Amazon to be able to quickly go to scale in the cloud and handle that big data load. And then at the end of the lifetime is where you need to archive, where you know you want the data, you may never use it, but you always want to make sure that you have it. This is Amazon Glacier, where it's 1/10 the cost of normal object storage in S3, but you're able to store 1 gigabyte per month for a penny. So this enables you to, if you have lots of geospatial data, images, raster files, vector graphics, that you're able can store this in an archived fashion and be able to programmatically put it in this cold storage and retrieve it out. And so I kind of quickly went through all those services because they have different performance characteristics, and they're supporting different functions in a traditional storage hierarchy, especially if you're developing a scalable geospatial application where you're going to have either millions of users or storing petabytes or hundreds of terabytes of data. You need to have a storage hierarchy and being able to plug and play different parts of the services where they make sense. So if you have hot data with very high frequency of reads and writes, you can put that into DynamoDB, which gives you single digit millisecond latency, so quick access. And then we have S3, which is slower in access because it's more of an object store rather than a key value retrieval. And then we have Glacier, where if you're willing to wait 4 or 5 hours to retrieve that data, which is typical for an archive scenario, then you can have that option. So along that path, you have different performance requirements, and so we have different services to enable you to do that. But all of our services are 100% API driven, where we have libraries to make it easier to develop your architecture around that. And I'll have a sample architecture how Elastic MapReduce leverages multiple of these storage options. And so what we see as data gets larger and bigger, that it has gravity. And so as data gets larger and you want to have a single storage repository to share it, then it's easier to get the apps closer to the data. So it's harder to move terabytes of data back and forth or to multiple copies to different computing centers. And so it's easier to have it in a central location that can handle the scale and availability concerns, and then you can move the apps, the applications toward the data.
And so I'll talk a little bit about the application layer, where we have EC2, which I talked about before, is our elastic compute cloud. This gives you a whole plethora of virtual machines that you can choose from a Microsoft Windows server, or from Linux and various flavors of Linux. And you have root privileges and administration control of these servers, and they have different profiles of CPU and memory, and the ability to go from one server to thousands of servers. So if you architect in a cloud architecture type fashion, we talk about scaling horizontally versus vertically, where if you can break up your workload across multiple servers or hundreds and thousands of servers, you can work in a parallel fashion, and that is much easier and comprehensive to do in the cloud architecture. So it's another way to innovate. And so that's the concept, is going from one server to thousands of servers and then back again. And so what is Amazon Web Services? So I showed a little bit about the big data services, but at a highest level, and I won't go through all of them, but I just want to show you that we have this global infrastructure throughout the world, and we have this the foundational compute, storage, networking, and database services, and then we have application services such as alarming and security to be able to put on top of it, so you can build your own application stack on top of our platform. So we're known as more likely cloud computing or infrastructure as a service, and this will enable geospatial innovation, because as you're developing your app and you're worried about certain parts of the infrastructure, let us take care of that. We call that taking care of the undifferentiated heavy lifting, so that you can focus on the innovation and the direction of creating geospatial applications and innovating in that space. And so here's a quick look of our global infrastructure worldwide. We have what's called 9 regions. They're basically 9 independent clouds. So if you put data in a particular region, say in Sao Paulo, Brazil, it will stay in that region, but each region is highly available with multiple availability zones, which are clusters of data centers. So even though you may have an application that only resides in one center, it will have multiple physical data centers in that area to help for high availability and scalability. And then we have continuous expansion, such as a content delivery network called CloudFront, to enable you to deliver images, say geospatial images or tiles, out to the user in the quickest fashion possible, because what we do is called latency-based routing, where it's not how much distance it is between one of our data centers and the end user, but what is the shortest round-trip path of lowest latency. And we're doing big data analytics to constantly figure out what those numbers are, so we know how to route your traffic accordingly. And then a note on security. So we operate on what's called a shared responsibility model. And so what that means is there's certain levels of security that we handle, such as the physical security, the compute infrastructure, the people that handle the data centers, and our change management programs, and the ability to provide you the web services. But then on top, we give you a lot of control so you can implement your compliance and security requirements of your applications. And so that includes you control the operating system, the actual application you install, what your password policy is, what are your change management policies. All of that put together enables us to work with different compliance agencies to get different types of approvals. So for instance, in the financial sector, we have the SOC 1, the Service Organizational Control Type 2 report, which talks about the validity of our controls, as well as the execution of our security. And then that put together with a plan from the actual customer, we can then go for higher levels of security compliance, such as FISMA in the United States, which is the federal mandate of how to do information system security, or HIPAA for healthcare. And so if there are geospatial type of security regimes, we're able to help support with a full staff of security and compliance officers that know how to walk that spectrum and show how we do security. And so what we see as data and big data is on par with human capital and investments as a direct asset that you need to take advantage of. And so our philosophy is don't figure out what data that you need, or let your initial data
initial questions about the data, formulate your model. What we like to say is cloud is the innovative technology that allows you to store all the data that you need and then figure out later or in a recurring or iterative fashion how to exploit that for full value. So instead of dropping data on the floor, use cloud as the innovative technology to be able to store and keep up with the speed of big data growth. And one of those tools is using MapReduce. So it's an analytic framework. It was written in a white paper by Google, and then it was implemented by Yahoo, which they open sourced, and it's now part of the Apache Software Foundation. So this allows you to scale out easily, be able to distribute a workload across multiple nodes, different compute resources, doing divide and conquer and work on those independently, bringing those results back together and doing an aggregation and giving you the final result. And I'll give you an example in a second. But this solves the computational framework. And what Elastic MapReduce is, because MapReduce is the name of the technology described in the Google white paper, is it allows you to use Elastic Compute Cloud to be able to wrap around Hadoop. So instead of you having to deploy a cluster, figuring out how many servers you need or what type, and actually managing that, we're able to provide that in an API. So you dictate your source of data, the output location, and the type of map and reduce framework that you want to do, and then launch the service, and it will do it for you, and then it'll provide you statistics and whatever you need to be able to debug and troubleshoot your workload or rerun those workloads again. And so it's also integrated with a whole ecosystem of the Hadoop tools, and so this kind of reduces the barrier of entry into doing a highly parallel, multi-parallel framework, processing framework. And so Hadoop comes in two big parts. One is the file system, the Hadoop file system, and the second part is the MapReduce data analysis part. So the Hadoop file system basically takes your data, makes multiple copies, and shares that across a set of core nodes. And the core nodes is basically your basic set of compute resources, and then you can extend that further to task nodes. And task nodes are where you can have the elasticity, where you can add 100 extra servers, delete them, and all they're doing is taking data from the HDFS and being able to churn on it and provide the result, and then they can disappear. So it's basically disposable compute capacity. And so how this would work, you have this input file, and there's a map stage where it takes that file and starts breaking up in different chunks. And then there's a head node or a name node that manages which chunk is on which server and what they're computing against. And then it'll operate on one set, and it'll go to a reduce phase and aggregate. So if you have multiple servers, you're taking all these different those little color blocks, those different color blocks, and being able to distribute those across different nodes and then do a reduction to get the answer that you need. So here's a specific example. Say you have a log of how many of different people and how long they've been in different places. What you would want to do is you take this large file, you break it up in different chunks, and then you're doing an initial mapping where you're doing the aggregation of seconds or minutes that they've been in a particular location. And then at the end, what you're doing is then you take all the Bobs, you put them together, take all the Charlies, you put them together, and you get a final aggregation. And so this has got huge impacts. That's a simple example, but huge impacts to what you can do with large log files, large check-in files to be able to do. And so this is a architecture of being able to distribute in a parallel fashion where you've got the name node distributing to multiple task nodes and core nodes, and then the data stored in S3, and then the metadata is stored in DynamoDB or SimpleDB. And so this provides the analytical framework then that your visualization tools can leverage. And so we have thousands of customers, and I would like to talk about a couple of them really quick. And one of them is Foursquare. So Foursquare, if you're not familiar, is a mobile check-in service where you can check in your location and where you are, and people can put in comments of where they've been if you're at a restaurant or something. But
it's big data in a very in a geospatial context where you have 1.3 million businesses. It's generating 3.5 billion check-ins a month with 15 million venues and locations, and terabytes of log data that needs constant analysis, which they use Elastic MapReduce to be able to take those things to find out certain statistics. These are some simple ones that they released for us, but they do different ones. Basically, more men than women check in. And then the age profile between the 20s and 30s are the most popular age of people who check in. And then if you look at New York, more people are checking at the bar and the coffee shop. And then in San Francisco, more people are in the coffee shop than at the bar. Also in New York, you can see that there's growth or check-ins in public transportation, while there's people that are checking in while they're driving, which is not safe, but that's what they're doing. And then in the Bay Area, more people are willing to drive than you can see in New York. And so this is just a little graph of a heat map of how the check-ins have evolved over the last 3 to 4 years. I've just put that on a loop. And then I'd like to talk to you about another one, Yelp. Yelp is a place where you can look for nearest bars, restaurants, theater, different interesting entertainment places that you want to go. And so it takes your mobile location and provides you recommendations. And some of those things it can do, almost done. Some of those things it can do is use EMR to tell you if you're misspelling a word, because it knows all the misspellings people have done, it can make the suggestion on the fly for you. And it's using Elastic MapReduce to do that. It's also giving you recommendations and comments and sentiment analysis of different locations. And then this one is showing you in San Francisco, you're clicking on the word noodle, and you're starting to see heat maps of favorable reviews of noodle restaurants in that area, which then you can then drill down and go to that particular restaurant. And so this is quick. I'm getting the hook here. If you want to learn more about big data and how you can leverage those services, please go to aws.amazon.com/big-data to find out more. Thank you very much. Appreciate it. Gracias. Muchas gracias, Ben. Ahora es el turno del maestro Félix Edmundo Martínez, quien nos compartirá su presentación. ¿Sí me oyeron todos? No, bueno. Perdón, mientras termina Félix de preparar su presentación, están distribuyendo unas hojitas para que formulen sus preguntas. Les pido por favor que además de los datos que ahí se solicitan, incorporen su correo electrónico. Para el caso de que no puedan ser respondidas durante la sesión, les sean respondidas por cada uno de los ponentes por ese medio. Gracias. Perdón por el retraso. Tecnología. No, está bien. Nada más espero. Listo. Gracias. Bueno, prometo ser muy breve, muy poco texto, muchas imágenes para que terminemos rápido. Big Data, rápidamente un poco de contexto acerca de dónde surge esta tendencia y unos números nada más para que nos pongamos en contexto de cómo está creciendo la información. Básicamente, Big Data surge como una necesidad ante esta explosión de información que cada día es mayor. El 40% de la información que se genera ha crecido cada año. Cada año crece un 40% de la información. De toda la información que ha surgido en el mundo, la que tenemos actualmente, el 90% se ha generado en los últimos 2 años. Y de esta información, el 85% son tipos de datos nuevos. ¿Eso qué significa? Que es información que no existía, que se genera a partir de dispositivos, de aplicaciones y de soluciones tecnológicas que simplemente no existían hace 5 o 10 años.
El 80% de esta información son datos no estructurados. En un momento les hablaría acerca de esto. Y bueno, la tasa de crecimiento de información esperada para la próxima década es de 44 veces la información que hoy tenemos. Como un dato adicional, en los Estados Unidos, cada adulto tiene aproximadamente 4.3 dispositivos. Piensen cuántos de ustedes tienen un teléfono celular, una computadora o una tableta que está o conectado al internet o conectado mediante alguna otra red y está enviando y recibiendo información. Y bueno, un dato que es curioso ver aquí es el crecimiento exponencial que ha tenido la información. Déjenme ver si lo puedo amplificar un poco más. Esto es en los últimos 6 años, cómo va y hacia dónde se dirige. Esto es un poco para reflexionar algunos números. Pensemos qué sucede en el internet en 60 segundos, en un minuto. En un minuto se postean 90,000 tweets de Twitter, se crean 320 nuevas cuentas, se generan llamadas de teléfono por Skype equivalente a 370,000 minutos, se ponen 1,500 nuevas entradas de blogs, se hacen 1,700 descargas de Firefox, algunos datos para reflexionar. Y de toda esta información, la mayoría se está produciendo a través de medios digitales diversos, de cámaras, de teléfonos celulares, de aplicaciones. Y lo que resulta relevante ver aquí es cómo está compuesta esta información. La sección azul representa datos estructurados, datos que se generan a través de sistemas transaccionales convencionales. La sección roja son datos semiestructurados. Y la sección verde, que es prácticamente el 80% de lo que tenemos, son datos no estructurados y que no los estamos explotando. Entonces, la conclusión de esto es que hay mucha información que no conocemos y que no la hemos podido todavía aprovechar por lo mismo. Y aparte, la cantidad de dispositivos que se están comercializando va en aumento. En un minuto se venden 710 computadoras con procesadores Intel, 81 iPads, 11 Xbox, 450 copias de Windows 7, etcétera. Entonces, no solamente es la información, sino los dispositivos que lo producen, quienes están generando esta explosión inmensa de información. ¿Y qué es grande? Pues grande es la información que produce toda esta serie de dispositivos. Por ejemplo, el colisionador de partículas que se encuentra en el CERN produce 1 petabyte de información por segundo. Pueden imaginarse dónde vamos a guardar 1 petabyte de información por segundo y peor aún, cómo la vamos a procesar a esa velocidad. El mercado de valores produce tal cantidad de información que para cuando la podamos guardar prácticamente ya no nos sirve porque es información volátil, información que cambia segundo con segundo. La información que se produce en las redes sociales o la información que producen todos los dispositivos. Imagínense cuántas transacciones se producen cada que pagan con una tarjeta de crédito, en un cajero electrónico, cuando pasamos por una autopista y utilizamos nuestra tarjeta llave, los sensores de clima que están censando todo el tiempo información, las cámaras de videovigilancia, todo lo que ven ahí produce información. Además de los sistemas transaccionales tradicionales, sistemas ERP, sistemas CRM, que siempre han estado y que siguen produciendo información. ¿Qué información se produce en general? La información la podemos ver desde 3 puntos de vista diferentes. Información estructurada, que es como la tabla que vemos en la parte superior, en forma tabular, columnas y renglones. Información semiestructurada, que es como la que se produce en el Internet cuando intercambiamos información. De hecho, el XML es un protocolo de intercambio de información estándar. La información semiestructurada no es tabular, pero se apega a un esquema y a una forma acordada entre los transmisores y receptores. Pero existe este tipo de información no estructurada, que está ahí y que es difícil de interpretar, ¿no? Imagínense, yo veo aquí en la información semiestructurada, entre la información no estructurada, simplemente cadenas de caracteres que pueden no significar nada para mí, pero que tienen información valiosa, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, versiones de productos, protocolos, direcciones de internet. Hay información ahí, el problema es cómo la extraigo y cómo la contextualizo para que me dé un significado y para que me dé un valor con el cual yo pueda trabajar. En ese enfoque, Big Data está enfocado a resolver 3 tipos de tendencias, que es procesar volúmenes inmensos de información, manejar una variedad de datos, la estructura puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada, y procesarlo a una velocidad tal que la pueda yo analizar. Esos son los 3 factores clave que conforman este modelo. Entonces, considerando estos
tres elementos, la información crece, digamos, en estos rubros. Primero tenemos la información que producen sistemas transaccionales tradicionales, como los ERP, los CRM, la información que se produce en el Internet, como la que producen los dispositivos móviles, las aplicaciones, lo que son las herramientas de colaboración, y el Internet de las cosas, que no es otra cosa más que un concepto mediante el cual, si todos los dispositivos o los objetos comunes que tenemos tienen una manera de identificarse y de decirme dónde están, pues en algún momento esa información me va a permitir para saber, por ejemplo, no va a haber objetos extraviados, voy a saber en dónde están, no va a haber objetos o no va a haber productos que se queden fuera de inventario en una tienda, porque siempre voy a saber cuántos de ellos hay. Hoy en día el concepto sigue siendo futurista, pero ya es una realidad. Cada vez los objetos comunes se autoidentifican a sí mismos. Y esos tres aspectos que relacionan la velocidad, la variedad y la variabilidad conforman el esquema Big Data. Y un dato interesante para que lo puedan ustedes observar aquí, cómo ha crecido la información y cuánto me cuesta. En 1980, almacenar información, 1 gigabyte, me costaba $190,000. En el año 2010 me costaba 75 centavos, 7 centavos, ¿no? Entonces, la conclusión es que hoy podemos almacenar muchísima más información por mucho menor precio. Y las tendencias claves se enfocan justamente en esto. Por un lado tenemos la explosión de datos. Las redes sociales hoy tienen más de 2,000 millones de usuarios y tenemos también tráfico web que se ha producido. Solo en el 2010 se produjeron 130 exabytes de datos. Tenemos sensores, hay más de 10 millones de sensores en todo el mundo produciendo información. Y las dos cosas que sí van a la baja son el almacenamiento y el cómputo. Ahora veamos justamente qué ha pasado con el cómputo. En 1980 yo tenía equipos de cómputo que producían 10 millones de operaciones por segundo, 10 MIPS. En el 2005 teníamos equipos que producían 10 millones de MIPS. En el 2005, hace 8 años. 8 años después, imaginen qué capacidad de cómputo tenemos. Entonces, Big Data conforma un nuevo paradigma. Los preceptos que lo han desarrollado se basan en tomar información que anteriormente no era importante y que ahora lo es, pero no es importante la información per se, sino cuando se contextualiza, cuando la relaciono y cuando encuentro los metadatos. Para lograr explotar esta información necesito un modelo de cómputo y procesamiento distribuido, como ya nos había comentado Ben, y básicamente este modelo se basa en un framework que se llama Hadoop, que se incubó dentro de Yahoo, basado en el sistema de archivos de Google, y consiste en algo tan simple como tomar información y distribuirla, tener equipos de cómputo más simples, más pequeños, a los cuales les asigno una unidad de procesamiento. Cada vez que yo guardo información, la guardo en 3 diferentes lugares, es decir, tengo 2 réplicas para garantizar la alta disponibilidad. Con esto, si yo llego a perder la conectividad inclusive en 2 de los nodos donde tengo guardado, siempre voy a tener la posibilidad de accederlo. En estos 6 nodos yo podría perder la conectividad incluso en 4 y tendría acceso a la información. La información estaría disponible siempre. Estos modelos se pueden implementar en arquitecturas on-premise o en la nube, porque la nube justamente se basa en esto, en almacenamiento distribuido. Y por el otro lado tenemos el framework MapReduce, que no es otra cosa más que tomar información y a cada una de las computadoras más pequeñas asignarles una carga de trabajo para que procesen la información. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginen que tienen información climatológica de los últimos 50 años que han obtenido los sensores en todo el mundo. Y esta información necesito encontrar las temperaturas máximas y mínimas por año. Si yo tuviera que hacer un procesamiento tradicional, necesitaría mucho espacio, mucho tiempo y sería un algoritmo complejo. Lo que puedo hacer es asignar grupos de computadoras que cada una procese una pequeña cantidad de información y que me identifiquen cuál es la máxima y la mínima. Por ejemplo, digamos que el verde es la máxima y el azul es la mínima, que me entreguen sus resultados parciales a otra unidad y ésta se encargue de filtrarlos y depositarlos en un repositorio donde yo pueda ver las estadísticas finales. Esto es un ejemplo simple y puede ser trivial, pero es complejo de resolver. Y por otro lado, tenemos aparte que yo puedo aplicar operaciones de transformación, de modelado, de regresión, modelos estadísticos. Prácticamente cualquier problema matemático, financiero, económico, geoespacial se puede resolver con este tipo de arquitecturas.
¿Y qué aplicaciones tiene Big Data? Bueno, una de las muchas aplicaciones que tiene es justamente el análisis predictivo. El análisis predictivo nos permite realizar diferentes modelos de análisis. Por ejemplo, análisis de redes sociales, identificar el sentimiento de mi producto, si mi producto es bien percibido o no, qué opinión se merece una situación, un suceso, poder medirlo por una ubicación geográfica, por el perfil de los usuarios que postearon los tweets, es algo que tiene un valor increíble. ¿Qué hay, por ejemplo, acerca de realizar un proceso de detección de fraudes o de identificación de lavado de dinero? Imagínense identificar, por ejemplo, cuál es el origen del dinero, cómo se relaciona con personas, objetos y lugares para armar todo un caso de lavado de dinero. Hoy en día hay herramientas que lo hacen, pero si bien además de ser complejas y tardadas, no necesariamente están encontrando toda la información que necesitamos. Este tipo de plataformas permite resolver este tipo de problemas. Y estos son solamente algunos de los que comúnmente vemos. Un poco más adelante les voy a mostrar un ejemplo de uno de ellos. Y Big Data ahora busca responder diferentes preguntas. En el caso particular de Social Analytics, quiero saber cuál es la percepción de mi producto, o en el caso de Live Data Feed, cómo puedo optimizar mis servicios en base a patrones climatológicos o de tráfico, ¿no? Hoy en día quisiéramos saber algo, creo que el tráfico es algo que en estas ciudades nos aqueja todos los días, ¿no? ¿Cómo encuentro la mejor ruta entre dos puntos y evito las manifestaciones, las rutas que son más largas, etcétera? O en general, ¿cómo puedo optimizar mis procesos futuros en base a la información presente y pasada? Son de los muchos problemas que se pueden resolver. Pero Big Data no es un producto o una tecnología en particular, es un enfoque holístico. Para resolver este tipo de problemas necesitamos tener diferentes productos, diferentes herramientas y diferentes tecnologías. Incluso han surgido nuevas profesiones al respecto. Ha surgido la profesión de Data Scientist, que es el profesional capaz de entender, de analizar, de representar la información y de trabajar con ella, y de descubrir información o datos que no son evidentes para la mayoría de las personas. Particularmente, aquí estamos viendo el conjunto de herramientas de la oferta de productos que tiene Microsoft. Tenemos herramientas para manejar bases de datos transaccionales convencionales utilizando SQL Server. Tenemos una implementación de Hadoop. Hadoop, si bien es una plataforma open source, Microsoft tiene una implementación y la ha adoptado como la plataforma de Big Data. Tenemos Analysis Services, que nos permite procesar información multidimensional, y Stream Insight para procesar información en tiempo real. Necesitamos también herramientas que me permitan transformar, limpiar y presentar en un formato que sea amigable y fácil de entender. Y, por supuesto, un conjunto de herramientas con las cuales los usuarios finales estén familiarizados y entiendan cómo trabajar. Y justamente de este tema, pues les voy a demostrar algunas de las herramientas que tenemos para esto. Lo que les voy a mostrar a continuación es una solución de Business Analytics. Déjenme reducirlo un poquito. Lo que hice aquí fue analizar justamente este evento, que es Sigma 2013. Y bueno, como pueden ver, aquí tengo el hashtag Sigma 2013 y tenemos un análisis sentimental de lo que es este mismo evento, con esto que es Excel, que es una herramienta que creo que la mayoría de ustedes conoce, seguro muchos de ustedes la utilizan, y simplemente utiliza una API que está recibiendo todos los tweets que se postean en Twitter. Obviamente tengo que asociarle una cuenta de Twitter, y entonces me permite, utilizando una herramienta que se llama Power View, analizar de esta manera. Entonces yo tengo las tendencias, los tweets que se han puesto por día, por fecha. Aquí tengo diferentes tipos de filtros. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los de hoy, pues los puedo filtrar fácilmente. Esta información, esta demo está hecha para recibir solamente 5 canales de recepción paralelos, 5 posts, pero tiene un universo más o menos grande de información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo saber aquí el análisis de las personas que han hecho. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, quienes han tuiteado esto. Me da también un análisis de cuáles son las menciones, cuáles son tweets y cuáles son retweets, cuáles son los hashtags que se han utilizado para postear este tipo de información, ¿no? Algo muy interesante es que yo puedo ver el mapa de tweets. Aquí puedo saber, por ejemplo, las ubicaciones en donde se han posteado.
y enseguida lo vamos a ver. Es un mapa de Bing en donde se representa esta información y bueno, como podemos ver, digo, y como es de esperarse porque está llevándose el evento a cabo aquí, pues en el país, en México, es en donde hay la mayor cantidad de posts. Lo voy a mover un poco a la derecha. Y bueno, aquí tenemos, déjenme reducirlo un poquito. Ok. Y aquí me da el detalle, ¿no? La ubicación, el nombre del query, el número de tweets totales. Ok, por acá tenemos uno más. Otro más por acá. Acá tenemos el análisis, las menciones, en donde se han mencionado también. Se puede descubrir el análisis sentimental de esto, pero hay que generar un diccionario. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y aquí me está diciendo, por ejemplo, quiénes son quienes están generando la mayor cantidad de información, ¿no? Aquí podemos ver el perfil de los tuiteros. Inclusive puedo ver todo el detalle de los tweets. De hecho, los tweets están acá. Ok. Y lo puedo ver para cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo otro más. Y aquí tengo otro, ¿no? Y si me muevo un poco para acá, déjenme mostrarles el detalle de los tweets. Esta es información, digo, la procesé hace unos instantes, pero era información que venía en tiempo real, está almacenada, esos son los tweets. Y bueno, claro, los tweets vienen en un formato no estructurado, ¿no? Si yo quisiera encontrar este tipo de información y significado, dónde están, quién los puso, en qué ubicaciones, si son positivos o negativos, por ejemplo, aquí tengo el perfil de los tweets, ¿no? Obviamente necesitamos extraer cierta información. ¿Por qué es positivo? Bueno, pareciera que no es positivo, la mayoría son neutrales, pero eso se debe a que la herramienta necesita cargarse un diccionario que tenga ciertos parámetros que le permita definir, pero bueno, aquí estamos viendo que dice really cool movie, ¿no? O por ejemplo, a sign of emerging geospatial leadership. De hecho, solamente para que entendamos un poco cómo se define esto, déjenme pasar para acá. Y aquí está. Aquí hay un diccionario. Obviamente tendría que cargar esto en español y le tendría que haber localizado. Se puede hacer. Y en ese entonces pues ya tendría clasificados cuáles son positivos, negativos o neutrales, ¿no? Esta es una herramienta gratuita, por cierto. Si lo quieren descargar, lo pueden descargar del web. Se llama así, Analytics for Twitter. Solo requiere Excel 2013. Lo instalan y pueden empezar a hacer Big Data. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que tengan en la audiencia? Esta pregunta es formulada por Enrique Ordaz de INEGI, es para ambos expositores y son dos preguntas de hecho. La primera es, ¿cuál es su experiencia con la filantropía de datos? Es la primera pregunta. Esperamos las respuestas para darle la segunda. ¿Sí? Okay, data philanthropy in terms of what, in what context? Enrique, por favor. Aquí está el… ¿Existe algún micrófono que le puedan prestar a quien formuló la pregunta? Gracias. Uno de los temas que se debaten para poder hacer el análisis de Big Data es poder tener acceso a bases de datos que son propiedades de las empresas y que bajo qué términos se pueden prestar, por ejemplo, a una institución como el INEGI, que no es, que no tiene fines de lucro, pero que para estadística oficial pudiera ser relevante. Entonces, en el marco del análisis que hace la ONU, Global Pulse,
se ha manejado este concepto de Big Data Philanthropy. Okay, thank you very much. So, as any individual or organization using Amazon, for instance, a cloud, they control and own that data. However, they also have the ability to share that data if they so choose to. And one of the things that we do is, one of the things I help manage is the Public Data Sets program. And so what that enables us to do is to work with certain organizations worldwide, governments or research, academia, where we will pay for the funding of hosting that data because we know that there's going to be a community of interest to compute against it. And so in terms of sharing that data, we enable any customer that wants to share their own data, they're able to. But by default, it's private to them because they're the owner and they control it. But if they want to make it enabled, then they can. And then with that being said, we will then take certain initiatives and research, say with the UN or NAHI, that if they have certain data sets that have a community of interest, which we obviously can see here, then that's something that we'll consider where we'll actually help fund the storage of that data, as well as research grants on certain different topics to be able to compute against it and to further science. La segunda pregunta para que… Bien. La segunda pregunta que formuló el doctor Das es, ¿cuál es su experiencia sobre la privacidad de los datos? Claro. Ok, en realidad Big Data es una tecnología. Los datos son responsabilidad de resguardarlos de todas las personas que los guardan, de las instituciones. Realmente ellos son los que tienen la responsabilidad, pero lo que sí creo que es un hito, o más que un hito, más bien es un mito, ¿no? Porque la realidad es que al pensar en la nube pensamos que todo mundo puede ver la información y recientemente hubo escándalos alrededor. La realidad es que la información está protegida porque no importa si está en la nube o si está en un data center donde hosteamos la información. La realidad es que mientras la información no la tengas localmente y no la puedas ver, no puedas acceder tú al servidor, donde la hostees o donde la pongas, corre el mismo riesgo. Pero todas las empresas que nos dedicamos a hostear, y eso incluye a Amazon y Microsoft, que tenemos nube, ¿no? La realidad es que nosotros no tenemos ahí la información y la estamos viendo ni se la entregamos a los gobiernos porque no la piden. Hay un proceso legal cuando alguien quiere obtener información y es complejo. Y la información en la mayoría de las veces está como el cliente la pone. Se le pueden poner capas de seguridad adicionales, la información se puede encriptar si alguien lo desea, y los mecanismos de seguridad de acceso resguardan la información. Entonces, en general, la información siempre está resguardada, pero el grado de seguridad que tenga, pues depende también de cómo la tengamos, de quienes accedan, ¿no? Yo diría que muchas veces corre más peligro en el mismo lugar donde tú la tienes, si tú tienes tu data center, porque los administradores de bases de datos a veces son omnipotentes y tienen permisos de administradores que les deja buscar información. Cuando encontramos bases de datos piratas, ¿no?, que las vemos en el mercado negro, ¿de dónde creen que salen? Ellos son quienes tienen acceso a la información, no los hosters. La siguiente pregunta fue formulada por Raúl Montaño Espinosa de la Comisión Nacional del Agua. Hace primero un planteamiento y luego formula la pregunta. El planteamiento es, se requiere trabajar con una estructura de 2 servidores virtuales en clúster montados en 2 servidores físicos en clúster, con discos LUN en cada uno de 50 terabytes o de 50 terabytes cada uno. En cada uno de 50 terabytes cada uno, así dice. ¿Así es correcto así, Carlos? Sí, ok. La voy a volver a decir porque creo que los confundí. Voy nuevo. Se requiere trabajar con una estructura de 2 servidores virtuales en clúster montados en 2 servidores físicos en clúster con discos LUN en cada uno de 50 terabytes cada uno. Ahora sí es correcto, ¿no? ¿Sí enteras? Sí enteras cada uno, ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución para el software de administración de la información? Bueno, todo depende de lo que se quiera hacer. Yo no diría que hay mejor o peor software. Yo creo que el software es bueno cuando te da valor, ¿no? En realidad, con esta infraestructura, tú lo que puedes hacer es estimar
¿qué capacidades puedes hacer? Si necesitas almacenar información, si quieres hacer Big Data, que supongo que es un poco la pregunta, lo que va orientado, puedes poner cualquier solución, la deberías de poner on-premise, es decir, local, no subirla a la nube. El gran problema de utilizar la nube realmente no es la nube per se, sino llevar la información de abajo para arriba, ¿no? Imagínense, eso es prácticamente, no es imposible, pero es muy complicado. Yo creo que el hardware te da para poner cualquier solución, en particular si me preguntas del producto que nosotros tenemos, tú puedes poner un servidor de SQL Server y ese te permite manejar información estructurada, no estructurada, semiestructurada, y a diferencia de otras ofertas, la misma licencia te permite hacer todo. Inclusive la solución de Big Data, tenemos un partner que se llama Hortonworks, que distribuye ya todos los ejecutables de Hadoop, porque instalar Hadoop tampoco es algo simple, ¿no? Si quieren bajar la solución open source de Apache, hay que instalar muchísimos productos, son alrededor de 10 productos los que tú tendrías que instalar para poder explotar la información. La distribución que nosotros tenemos que maneja Hortonworks con un solo instalador, con el típico next, 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 finish, te instala todo y tú la puedes escalar con tanto hardware tú necesites. There's a couple approaches that you can take. Depends on the type of data. If it's structured data, such as for a relational database, we have certain solutions that can go to petabytes in scale. So I think your use case is about 50 terabytes. But if it's data such as images or videos or media, and a very good paradigm is that storage hierarchy I was talking about, where you store the metadata about that file in something like DynamoDB or a relational database such as Microsoft SQL Server. And then in that database, you create references to that object into an object store, such as S3 or Glacier. And by being able to separate the metadata and the data, you're able to create computations such as Elastic MapReduce or Hadoop, where you don't have to store that data locally. You can actually use S3 as the initial point of storage to be able to do those computations. Bien, pues finalmente, y en nombre del comité organizador, agradecemos la participación de Ben y de Félix en este evento. Gracias a todos por participar.